Hola, nuevamente en Te leo y te cuento y nuevamente con Carla de Marc, que es la segunda vez que nos visita. Y lo que hoy le propuse a Carla, que ha aceptado, es hablar acerca del poeta y la poesía. Antes de empezar a dialogar entre poemas, voy a leer un pequeño texto de Diana Velesi, en verdad de una entrevista que fue en la época del 2001. Dice Diana: todo poema es de coyuntura. Era un momento, el 2001, en que no podíamos hablar de otra cosa que de eso que estaba sucediendo. Acampes, comedores populares, gente muerta en la fila de los bancos, piquetes de desocupados. Ese momento de extraordinario en que la clase media se juntó con la clase obrera. Luego los caminos volvieron a separarse. Lo que está sucediendo sucede abajo, y ahí abajo tenés que estar para poderlo escribir. La poesía siempre fue un mendigo que al final se viste de gran héroe. Esas voces mendigas se convierten en grandes voces en la historia de la literatura, muchos años después de que hayan vivido. Bueno, y con este recorte tan actual, ¿no? Que ojalá esta vuelta no sea un separarse, o que no sea grande esta separación que está. Me parece muy interesante con vos, por algunos mails que hemos tenido, de hablar qué del poeta y la poesía. Bueno, los poetas siempre se preocuparon por tratar de entender al mundo y de mirarlo desde una óptica distinta, como si en el mundo, en los objetos, en los sentimientos, en la naturaleza, hubiera una verdad desconocida por los otros, ¿no? Los que no son los poetas, ¿no? Por hallar algo de la verdad, ¿no? Por dar testimonio de eso una vez que lo han encontrado, como bien señala la autora. La realidad es que cuando hablamos de poetas que escriben sobre poesía, estamos en el área de lo que es la metapoesía, que también ha tenido el nombre de artes poéticas, ¿no? Desde la antigüedad, cuando se hablaba de artes poéticas, tenía más que ver con cuestiones preceptivas, qué era poesía y qué no, de qué temas debían hablar, de cuáles no, qué cuestiones técnicas, consejos técnicos, por ejemplo, Aristóteles y sobre todo Horacio, que ya más como poeta podía darle consejos a los poetas de cómo escribir poesía, pero siempre más desde qué sí y qué no. Esto más o menos duró hasta el siglo XIX y a principios del siglo XX, con la debacle de las guerras, se empezó a cuestionar el arte decimonónico, lo académico, y aparecieron las vanguardias como respuesta a esto, ¿no? Como de cuestionar qué es el arte y si ese arte en tal caso representaba la realidad. Hubo una gran desilusión que no nos es ajena todavía en el siglo XXI, donde el poeta parece que empieza a cuestionar a través de las reflexiones sobre la poesía misma, ¿qué es en verdad una poesía? Si vamos sacando las cuestiones propias de la academia, si no tenemos que escribir necesariamente en verso, si no tenemos que escribir sobre temas clásicos necesariamente, sobre temas bellos, ¿qué queda? ¿No? Que es la pregunta que ya queda más del lado del siglo XXI, ¿no? Una poesía liberada, donde hay una esencia que no tiene que ver con la forma, sino que tiene que ver con un fondo que todavía está como interrogante, ¿no? Las vanguardias del 20, frente a esta, sobre todo fueron muy productivas entre las guerras y que después prosiguieron, tomaron diferentes posturas, ¿no? Todos los ismos, cubismo, surrealismo, creacionismo. Claro, todos los ismos que fueron tomando incluso conocimientos desde el psicoanálisis, fueron a combatir las ideas de arte para crear las propias, ¿no? Entonces aparece una desilusión frente a lo social y empieza a valorarse las singularidades, ¿no? Entonces, ¿qué es para mí el arte? ¿Qué es para mí la poesía? Y así empiezan a crearse los movimientos de vanguardia. Uno de ellos, que vamos a leer, un arte poética, que es esto de la poesía sobre la poesía, aquellas piezas donde el poeta reflexiona sobre la misma tarea de escribir, sobre para qué escribe, sobre por qué escribe, sobre qué es la poesía.
en esto que llamamos hoy más metapoesía, ¿no? Siguiendo a las ciencias duras, ¿no? El tema que luego se fue al arte. Una paradigmática es la de Huidobro, que fue el padre del creacionismo, porque él es muy claro sobre la concepción de que el poeta es el que crea los mundos y no es al revés. Hay una posición de creador. Y voy a leer El arte poética, que es del libro Espejo del agua de 1916, donde Huidobro dice: que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuando miren los ojos creados sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga, como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Esta concepción del poeta como creador, que ya no es un contemplador del mundo, sino que lo crea, es bastante, quedó bastante hoy por hoy en la poesía. Esto de crear realidades allí donde no las hay. Porque en realidad todavía estamos impregnados de lo que dejaron las vanguardias en el siglo XXI y todavía estamos buscando en realidad en qué de este caos que nos habita está la poesía realmente. Sí, yo pensaba, o por lo menos la poesía que a mí me interesa, o me llega, no sé si es que me interesa la palabra, tiene que ver con este ser del lenguaje. Somos seres de lenguaje, somos seres parlantes, hacemos con el lenguaje, en donde ya sabemos, entre comillas, que no somos ideales, que no hay progreso, que la ciencia no fue para el bien. Si después de todo esto, donde el mal es parte de lo humano, es con lo humano, si no apostamos a crear con el lenguaje otra cosa, no hay salida. Sí, y además, una pregunta que a los que escribimos poesía nos habita bastante en el siglo XXI es: ¿por qué corno seguimos escribiendo poesía? Y somos tantos los que lo hacemos, porque la poesía, digamos, efectivamente no se lee tanto en este siglo, porque implica un detenerse del lector e ir hacia el interior, que no siempre es fácil. Sin embargo, hay una insistencia, ¿no? Y me parece que esta misma insistencia de ir por otra cosa que no sea la utilidad mercantilista de los objetos es lo que tiene que ver con la identidad del poeta actual, que busca las maneras de llegar a los otros por otros canales. Y que de algún modo siempre revierte algo del poder y del autoritario, ¿no? Revierte el poder del lenguaje, revierte el poder de la gramática, ¿no? Hace con eso otra cosa, es una posición política. Es una posición política, sí. Y a mí me gusta Girondo, por ejemplo, que fue vanguardista hasta que se murió, digamos, que otros después... va pasando. Él iba, o sea, es uno que mantuvo la vanguardia. En un texto pequeño, dentro de 20 poemas para ser leídos en un tranvía, dice: la poesía siempre es lo otro, aquello que todos ignoran hasta que lo descubre un verdadero poeta. Segura de saber dónde se hospeda la poesía, existe siempre una multitud impaciente y apresurada que corre en su búsqueda, pero al llegar donde le han dicho que se aloja y preguntar por ella, invariablemente se le contesta: se ha mudado. Solo después de arrojarlo todo por la borda somos capaces de ascender hacia nuestra propia nada. Ambicionarnos, no plagiarnos ni a nosotros mismos, a ser siempre distintos, a renovarnos en cada poema. Pero a medida que se acumulan y forman nuestra escuela, frondosa producción, debemos reconocer que a lo largo de nuestra existencia hemos escrito un solo y único poema. Y me parece que hay algo que tiene que ver con el testimonio, ¿no?, con el que vos iniciabas, que da el poeta de su tiempo, ¿no? Que en definitiva podemos recontarlo en piezas, en fragmentos, que es cada poema, pero hay algo de dejar un testimonio que no tiene que ver ni con el discurso mediático ni con el discurso capitalista, tiene que ver con un otro discurso desde la singularidad y la sensibilidad de cada poeta sobre el mundo que habita, que hacen de eso una verdad distinta que se escurre por donde puede. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Majo. Bueno, y esperemos que haya una tercera. Esperemos. Gracias, Majo. Gracias. Bueno, y hasta la próxima.